Lo vio desde la mesa del fondo, con la copa intacta y la sensación de que el tiempo se había adelantado a ella. El restaurante estaba lleno de luces cálidas y risas bien ensayadas. Ese tipo de lugar donde las historias importantes se anuncian con copas altas y teléfonos listos para grabar. Había entrado por costumbre, porque los jueves eran así desde hacía años, porque el cuerpo conserva rutas, incluso cuando el corazón cambia de dirección. Tardó unos segundos en reconocerlo. No por el rostro, ese seguía siendo familiar, sino por la escena completa que lo rodeaba, en la mesa central despejada. El murmullo expectante, el camarero que fingía acomodar servilletas mientras miraba de reojo. Él se levantó con la seguridad de quien ha ensayado el momento frente a un espejo. Ella sintió ese gesto como una puntada vieja, conocida. Recordó cuántas veces había hablado de el momento perfecto, de cómo todo debía verse natural, aunque estuviera calculado al milímetro. Cuando se arrodilló, el mundo pareció inclinarse con él. El anillo brilló bajo una luz que no era casual, y el restaurante entero contuvo el aliento. La otra joven, hermosa, con esa ilusión que todavía no aprende a desconfiar, se llevó una mano a la boca. Dijo que sí, antes de que la pregunta terminara de caer. El aplauso explotó como una celebración colectiva, un alivio compartido por quienes aman presenciar finales felices ajenos. Ella no se movió, no bajó la mirada, ni buscó refugio en el celular. Se permitió observarlo todo, con una atención casi científica. Notó cómo él sonreía de medio lado, ese gesto mínimo que reservaba para los triunfos personales. Notó cómo levantaba la mano para saludar a conocidos, cómo agradecía al restaurante, cómo posaba para las fotos con una naturalidad que rozaba la coreografía. Lo había visto hacer lo mismo en inauguraciones, en cierres de trato, en entrevistas. La diferencia era el título del acto. Antes eran negocios. Ahora era amor, o algo que se parecía lo suficiente. La copa seguía intacta. El hielo comenzaba a derretirse, y ella pensó, sin emoción, en la ironía. Recordó la primera vez que habían venido juntos a ese mismo lugar, cuando todo era proyecto y promesa. Él había hablado sin parar, dibujando imperios con palabras, y ella había escuchado, afinando silencios. Fue entonces cuando aprendió que su fuerza estaba en lo que no decía, en cómo veía los huecos, los riesgos, los nombres pequeños, en letras grandes. Él había llamado su equilibrio. Ella sonrió ante el recuerdo, no con tristeza, sino con una claridad que se parecía a la madurez. Alguien chocó su silla al pasar y pidió disculpas. Ella asintió, cortés. El mundo seguía funcionando, el aplauso disminuyó, las mesas retomaron sus conversaciones, el espectáculo se disolvió en brindis. Él no la vio, o quizá la vio, y decidió no verla. En cualquier caso, eso ya no importaba. Lo importante era esa sensación nueva, que crecía despacio, una calma extraña, como cuando una decisión se toma sola. Pensó en los contratos firmados a 4 manos, en las noches largas, revisando cifras, mientras él dormía, con la confianza intacta. Pensó en los accesos que aún conservaba, porque confío en ti, en las palabras dichas, con ligereza, como si la confianza fuera un adorno, y no una herramienta. La palabra se le hizo liviana, utilizable, y por primera vez, entendió su peso real. No había rabia, no había ganas de llorar, ni de gritar. Había una lucidez que la sorprendía por su temperatura fría. Pidió la cuenta sin apuro. El camarero la miró un segundo de más, quizá reconociendo algo en su expresión, quizá nada. Pagó, y se levantó con la misma serenidad con la que había llegado. Al pasar cerca de la mesa central, escuchó risas, planes, un viaje mencionado al pasar. No se detuvo. No quiso comprobar si él la miraba. Algunas pruebas no valen el costo. Al salir, el aire nocturno la recibió con una franqueza casi brutal. La ciudad seguía viva, indiferente, llena de luces que no prometían nada. Caminó unos pasos, antes de darse cuenta de que respiraba distinto.
más profundo. Sacó el celular, lo encendió, lo apagó. No era momento de mensajes, no era momento de palabras. Guardó el aparato y siguió caminando, dejando atrás el restaurante, el aplauso, el anillo. En su mente, las piezas comenzaron a acomodarse sin esfuerzo, no como un plan de venganza, sino como un orden natural, que por fin encontraba su lugar. Pensó que el amor, cuando se va, deja espacio, y el espacio, bien usado, puede convertirse en poder. Esa noche, mientras la ciudad continuaba su ruido, ella entendió algo esencial. Había visto un final, sí, pero también había reconocido un inicio, uno que no necesitaba público, ni rodillas en el suelo, ni promesas brillantes, solo claridad. A las 7 de la mañana, el edificio despertó con un pulso extraño, como si alguien hubiera cambiado el ritmo interno, sin avisar. Las puertas giratorias seguían funcionando, el mármol del lobby reflejaba las luces blancas de siempre. Pero algo invisible había dejado de fluir. Los primeros empleados notaron detalles mínimos. La tarjeta no abría ciertos pisos. El sistema tardaba más en cargar. Un mensaje neutro aparecía donde antes había cifras en movimiento. Nadie habló de pánico. Todavía no. En los pasillos, el murmullo tenía la textura de la duda. Ella llegó antes que el resto del equipo directivo. No era raro. Durante años, había hecho de la anticipación una forma de respeto. Dejó el abrigo sobre la silla, encendió la lámpara de su escritorio y abrió el panel de control con un gesto aprendido. La pantalla respondió con familiaridad, como si lo hubiera estado esperando. Respiró una vez, profundo, no para armar valor, sino para confirmar que la decisión seguía siendo correcta. No había urgencia en sus manos. Había método. Activó el primer protocolo. No fue un corte brusco, sino una pausa elegante, diseñada para proteger, más que para castigar. Las inversiones de alto riesgo quedaron en suspensión. Los movimientos automáticos se congelaron en el punto exacto en el que aún podían explicarse. Cada acción dejaba un rastro claro, una justificación técnica. Ella sabía que la diferencia entre un golpe y una auditoría estaba en la forma, y la forma siempre había sido su territorio. En otro piso, alguien golpeó un teclado con más fuerza de la necesaria. Un analista frunció el ceño frente a una gráfica inmóvil. Un gerente pidió reiniciar el sistema, como si la tecnología obedeciera a la voluntad. Los correos comenzaron a salir, primero cautelosos, luego más insistentes. ¿Todo bien? ¿Es una actualización? No puedo acceder. Ella los vio entrar uno a uno y los dejó reposar. El silencio también es una herramienta, cuando se sabe usar. Activó las cláusulas de contingencia con la precisión de quien ha leído cada línea. No improvisó nada. Todo estaba escrito desde antes, firmado cuando el entusiasmo era grande, y la confianza aún no había aprendido a medirse. Recordó aquellas reuniones donde ella insistía en escenarios improbables, y él reía, llamándola exagerada. Ahora, esas exageraciones sostenían el edificio como columnas invisibles. El teléfono vibró. Un nombre luego otro. No, contestó. Abrió un documento limpio y comenzó a redactar la nota al consejo. Breve, clara, imposible de malinterpretar. Megiddo Preventivao. 2 palabras que no acusaban a nadie, y sin embargo, lo decían todo. Auditoría en curso en 3 más que daban tiempo, que enfriaban cualquier impulso de confrontación. Releyó el texto, corrigió un verbo, cambió una coma. Enviarlo fue un gesto simple, casi doméstico. A media mañana, el efecto ya era evidente. El imperio no se había desplomado, había quedado inmóvil, como si alguien hubiera presionado pausa en el momento exacto. Los socios comenzaron a llamar directamente a su oficina, algunos con tono preocupado, otros con una cortesía que no ocultaba la alarma. Ella atendió a uno, el más antiguo, el que entendía el valor de la estabilidad. Le habló de procesos, de protección, de responsabilidad fiduciaria. No levantó la voz, no tuvo que hacerlo. Él escuchó, entendió y prometió calma. Mientras tanto, en el piso ejecutivo, la ausencia de movimiento era ensordecedora. Pantallas encendidas sin cambios, asistentes esperando instrucciones que no llegaban,
reuniones pospuestas con excusas técnicas. El poder, pensó ella, no siempre se siente como un golpe. A veces se manifiesta como una quietud obligatoria, como una espera que desnuda debilidades. Revisó una última vez los accesos. Algunos seguían abiertos, otros no por capricho, sino por diseño. La arquitectura del control estaba pensada para resistir preguntas. ¿Y las preguntas? Llegarían. Cerró el panel y apoyó las manos sobre el escritorio. Por un segundo, dejó que la realidad se asentara. No hubo triunfo, tampoco culpa. Solo la conciencia de haber hecho lo necesario. Alguien llamó a la puerta. Era su asistente, con una carpeta apretada contra el pecho y los ojos llenos de interrogantes. Ella sonrió apenas, un gesto que transmitía algo parecido a seguridad. Todo está bajo control, dijo, y no era una frase hecha. Era una descripción exacta del estado de las cosas. Cuando volvió a quedar sola, miró por la ventana. La ciudad se movía como siempre, ajena al hielo que se había formado dentro del edificio. Pensó que congelar no era destruir, era detener para ver con claridad. Y en esa claridad, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente alineada con su propio criterio. El imperio esperaba en ella también, y esa espera, sabía, cambiaría todo. Él apareció al mediodía, cuando el sol caía recto sobre el vidrio del edificio y el calor parecía exagerar cada gesto. Entró sin anunciarse, con el paso rápido de quien está acostumbrado a que las puertas se abran antes de tocar. El traje impecable no lograba ocultar la tensión en los hombros, ni el temblor mínimo en la mano que ajustaba el nudo de la corbata. El murmullo del piso ejecutivo se apagó a su paso, como si todos intuyeran que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Ella lo vio desde su escritorio, reflejado primero en el vidrio, luego en la realidad. No se levantó. Cruzó el espacio con una urgencia mal disimulada y se detuvo frente a ella. No hubo saludo, no hubo cortesía. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?, preguntó, y la palabra hiciste cargaba una mezcla de incredulidad y miedo que él no sabía esconder. Ella levantó la vista con calma, como quien interrumpe una lectura interesante. Lo miró sin buscar rastros del pasado, sin comparar al hombre de antes con el de ahora. Solo lo miró. A nada, respondió. Detener lo que ya venía mal en... Él soltó una risa corta, incrédula. Dijo su nombre como si eso bastara para invocar otra versión de ella, una más blanda, más dispuesta a explicar con paciencia. Habló de caos, de llamadas, de socios nerviosos. Ella escuchó sin interrumpir, tomando nota mental de cada argumento, de cada intento de dramatizar. Cuando terminó, ella habló de procesos, de riesgos acumulados, de decisiones pospuestas por comodidad. No usó su historia compartida como ejemplo. No necesitó hacerlo. El lenguaje técnico, cuando es preciso, no admite sentimentalismos. Él dio un paso atrás, como si el espacio se hubiera vuelto inestable. Esto no es personal, dijo ella antes de que él pudiera convertir la conversación en otra cosa. Es responsabilidad. A la palabra cayó con peso. Él quiso hablar de amor y malentendidos y contextos. Mencionó el anillo, como si ese detalle tuviera algún valor en esa sala. Ella lo dejó terminar. Aprendió así, a tiempo, que dejar hablar es una forma de control. Cuando volvió a intervenir, su voz no cambió de tono. Le explicó el alcance de la auditoría, el tiempo estimado, las condiciones para reactivar cada línea congelada. No prometió nada. No amenazó, simplemente describió el camino. Él la escuchaba ahora con atención forzada, consciente de que cada frase estaba sostenida por papeles firmados, por acuerdos que él había considerado rutina. Intentó negociar, apelar a la urgencia, a la imagen pública. Ella negó despacio. La imagen se cuida con hechos, no con prisa. El silencio se instaló entre ambos. No era incómodo, era definitivo. Él la miró como si buscara una grieta, un recuerdo, algo que lo salvara de esa versión de ella, que no reconocía. Nunca pensé que harías algo así,
dijo al fin. Ella sostuvo la mirada. Nunca pensé que necesitaría hacerlo, respondió. No había reproche en sus palabras, solo una constatación. Él se sentó sin ser invitado, pasó una mano por el rostro y por un instante dejó caer la máscara. Habló entonces de miedo, de perderlo todo, de cómo el compromiso anunciado la noche anterior se había vuelto irrelevante frente al vértigo de la mañana. Ella escuchó, pero no se acercó. Comprendió que ese miedo no era suyo, y por primera vez no sintió la tentación de hacer lo propio. Se levantó y caminó hacia el panel de control. Él la siguió con la mirada, tenso. Ella mostró la pantalla, las líneas detenidas, los indicadores en pausa. Esto es tiempo, dijo. Tiempo para corregir, para limpiar, para decidir si este imperio merece seguir avanzando. No usó el plural. No dijo, nuestro esa omisión fue más clara que cualquier discurso. Él quiso tocarla, detenerla, pero se contuvo. ¿Entendió? Quizá por primera vez, que no tenía autoridad allí. Cuando ella cerró el panel, el gesto fue suave, casi respetuoso. No hubo teatralidad. Eso es otro edificio, añadió, anticipándose a cualquier intento de volver al terreno personal. La frase no era un rechazo, era una frontera. Él salió sin despedirse, arrastrando consigo el eco de una seguridad perdida. Ella volvió a su escritorio y se sentó. El hielo seguía ahí, transparente, sosteniendo el peso de todo lo que aún podía salvarse. Miró por la ventana, respiró hondo y dejó que el silencio la acompañara. Por primera vez en mucho tiempo, el control no pesaba, era simplemente suyo.